En 1989, un guionista de origen escocés, Grant Morrison, viajó a Bogotá, Colombia, para escribir un gran cómic que se llamó Cibaté Asylum, una obra más particular donde un personaje llamado Boyaco Man se enfrenta a sus némesis en el asilo de Cibaté. Pues que de todas maneras es una obra fundamental de la historia del cómic. Por supuesto, Alan Moore dijo que era lo mejor que había leído en toda su vida y Frank Miller envidió el talento de Morrison, inclusive el viaje que se hizo hasta Bogotá, siendo una ciudad tan peligrosa como lo es Bogotá. Es por eso que Disney va a comprar a Bojack Man. Exactamente, y van a hacer una obra épica, van a hacer una adaptación de este cómic en Disney Plus. En Disney Plus. Así es. Pues, serie de 8 capítulos con Timothée Chalamet como Bojack Man. Exacto. Hola, amigas y amigos del Celoscopio, yo soy Fixi. Y yo soy Daniel. Y al día de hoy les queremos hablar de una novela gráfica que marcó un hito en la década de los 80-90 que se llama Arkham Asylum. Escrita por Grant Morrison y dibujada e ilustrada por Dave McKean. Marcó un hito cuando todo lo traía a la librería francesa. Es correcto. Además que esas ediciones, los que tengan esas ediciones que llegaban son muy valiosas, demasiado. Inclusive si están deshojándose algunas páginas es también parte del proceso. O sea, eso es que la primera edición tuvo un problema de montaje y en particular. ¿Por qué es importante Arkham Asylum? Primero que todo, ¿de qué trata eso? O sea, hay un asilo que se llama Arkham. Bueno, primero es porque de cierta forma amplía una parte de la mitología que de cierta forma se mencionaba en algunas revistas. La primera mención del asilo ocurre o data de 1974 en una revista así, ¿no? Digamos una edición de Batman donde dicen Arkham Asylum. Y luego en el 85 sacaron una guía del universo de DC Comics que se llama Who is Who o Quién es Quién. Y ahí Lin Wayne, que era el escritor de La Cosa del Pantano, hace ya como una entrada más seria de la casa y habla del doctor Amadeus Arkham, que fundó el asilo en 1920. Y todo tiene que ver por la caída de la bolsa y obviamente pues un asunto que tenía con su esposa y su hija. Y eso pues generó ya como básicamente ese trauma o ese gran, digamos como lugar donde van a ir a parar los locos y los maníacos de Ciudad Gótica. Pero fue una mención así como enciclopédica. X. ¿Pero de qué trata Arkham Asylum? Entonces, Arkham Asylum cuenta la historia en 3 tiempos. Un pasado, un presente pasado y un presente. Entonces, el pasado es la historia de Amadeus Arkham y cómo fundó el asilo, por qué se volvió loco. Luego, la historia de una situación de rehenes en el asilo, un motín que estaba siendo dirigido por el Joker y Batman, obviamente, enfrentando la situación y diciendo: yo no tengo miedo, yo enfrento la situación. Y cuando llega al asilo, él se va a confrontar con todos los miedos que él tiene como persona y no es un Batman que conocemos como el que se quita tierra, sino que es como una entidad, casi que es un fantasma. Y lo que va a hacer ese fantasma es confrontarse con todos sus espectros, con todos sus temores, básicamente un poco lo que es el viaje del héroe campbelliano, pero desde la parte de la sombra, básicamente enfrentando sus sombras y cómo logra sobrevivir a eso. También habla mucho o mete el tema del tarot, mete mucho el tema de Alicia en el País de las Maravillas, mete mucho a Carl Jung, a Crowley. Entonces es una mixtura de temáticas que obviamente pocos lectores llegaron a comprender y en su momento pues fue muy criticada. El nombre me suena de cierta forma Lovecraftiano. Igual es curioso, pero no se hace una mención directa en los cómics, pero indudablemente sí le ve mucho a Lovecraft, porque inclusive también aparece un personaje que es el Dr. Cavendish, también aparecen una serie de referentes que dicen: no, esto es muy Lovecraftiano, sino que no lo dicen directamente, pero sin duda alguna sí toma referencias del pueblo que creó Lovecraft. Y sí, entonces hay como una especie de locura inherente al texto, o sea, al cómic como tal, que no es de los personajes, sino que es del cómic. Exactamente. Y además que es un momento coyuntural porque ya estábamos viendo que los cómics estaban entrando en una época de madurez. Entonces ya Alan Moore había escrito Watchmen. Luego Frank Miller hizo obviamente el bien ponderado Caballero de la Noche, que básicamente es una confrontación entre Batman y Superman y un montón de cosas ahí, ¿no? Entonces... Mi mamá se llama Marta, entiendo. Exacto, sí, eso. Exactamente. Inclusive aquí en este cómic también van a aparecer referencias, sobre todo con algo que es la perla como elemento simbólico. Y Grant Morrison, inclusive el primer borrador del guión lo tenía más sexualizado, o sea, quería hacer como una vaina muy dominatrix, una vaina así como ya de dominación y bondage y toda esa cosa, y en DC Comics le dijeron: bájele 3 rayitas, porfa, porque los lectores todavía son tanto sanos, por favor, ¿no? O sea, no le puedo poner la pelotica en la boca. No, inclusive el Joker iba a ser más travesti, iba a ser más como más asexuado, todo el cuento, pero entonces le bajó, digamos, 3 rayitas, ¿sabes? Entonces es clave por eso, y además porque gráficamente hablando marcó un hito
mundo, sobre todo porque es muy experimental en cuanto a usar fotografías, collage, dibujo experimental. Entonces eso también marca un hito que antes no se podía lograr hacer. Pero eso tiene que ver con el momento histórico, no tiene que ver con el momento histórico batmaniano. O sea, No. este es uno de esos cómics que no van dentro de la historia, dentro de la evolución tradicional de Batman. Sí, no, realmente se sale, digamos, no es canónico, sino que de cierta forma se vuelve casi como un spin-off, por así decirlo. Ah, bueno, yo nunca había entendido eso. Yo pensaba que sí, Arkham Asylum era algo que sí había pasado. No, este digamos que es como más o menos lo que hizo Alan Moore cuando escribió Broma Asesina, que ese sí lo han utilizado, es canónico en ciertos puntos, pero Arkham Asylum se vuelve, digamos, más bien como ese spin-off, como ese punto experimental, ¿no? Como decir, digamos, un Chris Marker, ¿no? Haciendo una novela gráfica. ¿Y por qué es que es buena esta novela? Pues primero por la gran cantidad de referencias que trae, porque para su momento, pues acordémonos que también para esta época del 89 se va a empezar a publicar Sandman. Y aparece el sello Vértigo, que Vértigo es la línea de cómics para adultos que DC Comics desarrolla y que va a estar al frente o liderada por Karen Berger, que es una editora y conocedora del cómic británico, y va a traer mucho talento inglés. Entonces es lo que llaman la ola británica. Y más allá de eso es porque incorpora mucha poesía. Incorpora, por ejemplo, a Philip Larkin, ¿no? Un poeta que escribió sobre una capilla desocupada y que va a ser parte inclusive del eslogan de la novela, porque uno lee Arkham Asylum, una casa seria en un mundo serio. Y uno dice, ¿y esta vaina qué? Esa frase viene de un poema que justamente se llama Church Going, o yendo a la iglesia. A serious house on serious earth it is. Y es cuando el personaje describe una iglesia en abandono y surgen palabras como, por ejemplo, el ansia, también, por ejemplo, el destino, las compulsiones, la seriedad, la sabiduría, la muerte. Entonces Morrison toma elementos de ahí para decir, claro, yo quiero hacer una historia que hable de la muerte y el renacimiento. Entonces Batman, entrando en un juicio, y como en ese juicio él puede renacer y reencontrarse, digamos, como persona, ¿no? O sea, abandonar un poco ese estereotipo. Es un camino del héroe a la inversa. Yo no te entendía lo del camino del héroe ahorita que lo estabas explicando. Exacto. Para quienes no lo saben y tal vez sean nuevos en el canal, porque lo hemos contado como 10,000 veces, el camino del héroe es una técnica literaria que se ha utilizado ya desde hace bastante tiempo, diga usted unos 4 o 5 mil años, en el que el personaje aparece en el mundo normal y pues tiene un llamado a una aventura. Él al principio no quiere, pero luego le toca ir, y pues al principio de la aventura tiene como una primera confrontación, una primera batalla, una primera prueba, y en esa primera prueba aprende cosas y gana amigos. Y de ahí para allá luego entonces llega como a una segunda prueba donde se enfrenta y le va pero re duro y casi lo quiebran así tan. Pero ahí en ese momento donde en su momento más bajo, en la parte más baja de su existencia, es donde una luz se ilumina en él y vence sus propios demonios, y eso le da un propio aprendizaje que le va a dar unos poderes o una cosa que lo va a convertir en un talento que puede cambiar esa realidad de la que él, digamos, pasó. Entonces cuando regresa al mundo normal, nuestro personaje es una persona cambiada, es un gran héroe porque tuvo todo este camino. Entonces el camino le pasó a Jesus, le pasó al Buda, le pasó a Gilgamesh, le pasó a Bochica, le pasó a todo el mundo. Entonces básicamente es como aprende a ser Dios 101. Y lo que nos está contando acá Fixi es que pues Batman entra siendo Batman y haces el camino contrario para llegar a la humanidad. O sea, a partir de las pruebas, él se supera. Ya no es super, sino es humano. Sí, se desmitifica. Se desmitifica. Cosa tan interesante. Sí, señor. Es momento de empezar a profundizar un poco más en justamente el carácter simbólico que tiene esta novela gráfica. Uno empieza pues como a abrir las páginas y digamos lo interesante es que de cierta forma se concibe como un proyecto editorial. O sea, no es digamos como el cómic habitual que es como tal presenta la situación del personaje, no. Esto tiene como un carácter muy de libro, de artbook. Hay un proyecto artístico. Hay un proyecto artístico porque inclusive empieza con dobles páginas donde se ve como un plano de una casa, luego se ve como unas instalaciones que recuerdan un poquito, por ejemplo, a Francis Bacon y ese tipo de digamos, el surrealismo también, ¿no? O sea, composiciones como la de Francis Bacon. Sí, o sea, tiene mucho ese estilo, también tiene mucho el tema de... Voy a poner los 3 estudios para la crucifixión acá, solo para que se pillen cómo componía Francis Bacon. Mire, estos son los 3 estudios para la crucifixión. Eso. La onda. Eso, la onda. Ese es de mis pintores así. Y luego, pues arranca con una cita de Lewis Carroll y Alicia en el País de las Maravillas cuando ella se encuentra con el gato y le dice, Alicia, creo que estás loca. Yo estoy loca porque, ¿sabes? Pues si no estuvieras loca, no estarías aquí, ¿no te parece? Y luego seguimos abriendo y empezamos con el diario de Amadeus Arkham,
que cuenta pues cómo cuando era muy niño ve cómo su mamá fallece, pero fallece de una forma muy particular porque digamos se le trae el desayuno y le empieza a salir como escarabajo. Y el escarabajo en la cultura egipcia es el símbolo de la inmortalidad. Entonces ahí ya como que empieza Amadeus a tener un delirio particular y a decir como mi vida no es normal, tengo que empezar a estudiar psicología. Tanto así que inclusive viaja a Suiza, se conoce con Carl Jung, habla con Aleister Crowley, también se conoce con toda la, digamos, como el círculo de Viena, ¿no? El círculo austriaco. De ahí pues trae todo su conocimiento a Ciudad Gótica para fundar el asilo. Totalmente sano, ¿qué puede mal ir Sí, sal ¿qué puede ahí? mal ir sal? Entonces tenía una bella esposa, una bella hija. Este es uno de los primeros cómics donde se genera esta relación entre lo simbólico, el diseño y la estructura de la historia. Esto, o sea, no era común que se juntaran las tres cosas y este es uno, o sea, este es el primer famoso, eso sí. Sí. Este es el primer cómic famoso que lo logra, que de verdad se presenta a sí mismo como una novela gráfica y que logra conectar la cosa que está dibujada con la cosa que está sucediendo y con la emocionabilidad del espectador, del lector, perdón. Entonces ahí lo interesante es que, como decíamos ahorita, se empieza como a abandonar un poquito ese terreno habitual del personaje heroico, que es, lo llama el comisionado, Batman se enfrenta, bla, 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 vuelve otra vez a su mansión y ya. Tum. No, esta vez es, el comisario lo llama, le dice la situación de rehenes y él dice, yo lo enfrento porque yo, Batman, no tengo miedo. Pero mentiras, ya estaba por dentro totalmente quebrado. Solo que no se ha dado cuenta y es el asilo y sobre todo el guasón el que lo confronta. El que le hace emerger del el que le hace emerger el inconsciente, ¿no? Inclusive la señal o el detonante es cuando por teléfono él dice, aquí tenemos a una chica. Hola, Perla, saluda a Batman. ¿Que vas a hacer un dibujo con un lápiz? Ah, ¿y qué pasa si metemos tu lápiz en tus ojos? ¡Ah! Y suena un grito. Y Batman dice, no, carajo. Llega al asilo y resulta que Perla está normal. Y él le dice, oiga, ¿y los ojos de Perla? Caíste, es una broma de abril. ¿No? O sea, April's Fool. Dice April's Fool. Y eso tiene que ver con una lectura para la que se puede hacer con T.C. Eliot y su famoso poema La Tierra Baldía. Inclusive en ese poema él menciona que abril es el mes más cruel. No por nada estamos haciendo este video en abril. Eso es una coincidencia, una sincronicidad de eventos. Solo por aclarar, su merced no tiene planeado sacarme los ojos. No, señor. Gracias. No se preocupe. Aquí ya se empieza, digamos, como a ver justamente esa confrontación entre la locura y la razón. Y más allá de eso también, digamos que en algún momento se hace un análisis donde se puede determinar que también cada personaje, cada enemigo, por ejemplo, como Clayface, Doctor Destino, Maxi Zeus, también está el Sombrero Loco. Cada uno de ellos le empieza a mostrar a Batman como un reflejo. Y un reflejo que también, digamos, muestra un poco esa sexualidad reprimida de Batman. Cosa que el Guasón la tiene muy clara. Inclusive el Guasón tiene hasta taconcitos, tiene tacones altos y tiene con un maquillaje. Inclusive es un Guasón mucho más tétrico y más, digamos, como psicópata que el de los cómics habituales. Claro. Inclusive hay algo también muy particular y es que tipográficamente hablando se le hace unas onomatopeyas que dan cuenta justamente de ese carácter como... Es como un César Romero bizarro. Exacto. Y más queer, ¿no? De todas maneras, para la época, el personaje de César Romero era queercillo. I shall never be foiled by that insidious, unconstitutional device again. Y lo otro es que, por ejemplo, cuando uno mira la forma en que está ilustrado Batman, es totalmente negro. O sea, digamos, tanto el traje como él están fundidos. Ya es una sombra. Ya es una sombra. Hay un momento, inclusive una de las escenas más interesantes es cuando él coge, rompe un espejo, coge un pedazo de vidrio y se lo pone en la mano porque él dice, necesito sentir algo, necesito sentir que estoy vivo, ¿no? Y se cercena así y lo que va a decir es como, ¡Jesús! No, y me dice como, uy, no, mis respetos, porque uno hace eso y uno termina ahí 8 horas de hospital. Y pues los centennials lo hacen. Bueno, sí. Hay otro simbolismo, hay otro simbolismo ahí. Igual ningún centennial los ve. Hay otro simbolismo acá esto es ahí. Puro Uber. Sí. Hay otro simbolismo que me interesa y es, por ejemplo, cuando en el asilo hay una escultura de San Miguel y una lanza. Y es justamente el triunfo de la razón sobre la sombra, sobre, digamos, lo irracional. Y ahí es cuando se enfrenta a Croc, ¿no? Que Croc es otro de los villanos del mundo de DC Comics. Sale muy poco, la verdad, pero es un hombre lagarto. Y se enfrentan y pues digamos que Batman lo vence con esta lanza de la escultura y es también como Batman diciendo, soy la razón y, digamos, enfrento a mi locura, ¿no? Y otra cosa que también me parece interesante es que todos conocemos a Harvey Dent, el fiscal del distrito que se olvidó 2 caras. En este asilo está en un tratamiento muy particular. Resulta que una doctora dice, ¿por qué la moneda sí puede tener un dado? Entonces ahora toma decisiones con un dado. Y dice, y estamos progresando porque después le va a poner el tarot. Pensé que le iba a poner un D20.
Mire mis dados de Lovecraft. Mira esto, ¿no? Tengo mis dados de Lovecraft. Dados de Lovecraft, ¿no? O sea, imagínese darle esto a Harvey en vez de la moneda que él tenía para tomar decisiones, ¿no? En el asilo Arkham, El asilo un dado de Arkham. Lovecraft Un dado de Lovecraft. para tomar las decisiones. ¿Qué puede mal ir sal? Sí, exacto. No, y el asunto es que llega el guasón y dice, señorita, creo que Dos Caras se hizo del cuerpo porque no es capaz de tomar una decisión. Ups. Digamos que poco a poco se van como entrecruzando ese pasado de Amadeus Arkham, porque también digamos que en algún momento se demuestra que la locura también hace que se enfrente el símbolo del murciélago. O sea, Amadeus Arkham como que en su momento de delirio vio un murciélago. Y es cuando él detona en esa locura y entonces es como cuando Batman también se siente como culpable de decir como, carajo, yo he creado todo esto, ¿qué me pasa a mí? Porque rayos en vez de hacer las cosas bien todo me sale al revés. Pero ese al revés es lo que decíamos, ¿no? Es el viaje del héroe a la inversa porque es como desmitificarse y también de cierta forma tomar la decisión de hasta qué punto realmente quiere seguir siendo como ese protector, ese guardián de Gótica o realmente... Quiere ser un amigo más. Un amigo más. Hay un aspecto que me parece importante, digamos, como volver, digamos, como a retomar, y es justamente la presencia del tarot. Aquí Morrison se apoya mucho en el tarot que escribió Aleister Crowley, que se llama el tarot de Thoth. Y en ese tarot, que inclusive está ilustrado por Lady Frida Harris, esas interpretaciones cambian con respecto al tarot que conocemos, ¿no? Que es el tarot convencional, ¿no? El tarot de Rider. El de la Panamericana. El de Panamericana. En el tarot hay 3 cartas importantes en esa novela gráfica que son las siguientes. La luna. La luna aquí tiene un simbolismo de el juicio y la iniciación. Luego está la torre, que la torre inclusive gráficamente se ve como justamente destruida y es justamente como el cambio de paradigma, el desbordamiento, la destrucción, el caos. Y también aparece justamente Thoth, aparece Anubis, que es justamente ese símbolo de transición, de transmutación. Y finalmente también aparece el colgado, el loco. ¿No? Que son cartas que de cierta forma siempre están, por ejemplo, recordemos cuando hablamos del Incal de John Defoe, todo el cuento. Sí, es muy difícil usar el tarot en una obra artística y no decir el loco. Exacto. Sí, eso. Y Defoe. Ahora, hay una cuestión, es que cuando Karen Berger habló con Grant Morrison para el primer borrador de la novela, ella le comentaba cosas y él dijo, se me ocurren 2 puntos importantes y el primero es justamente la perla. La perla tiene que ver justamente con el collar, las perlas que usaba la mamá el día en que ellos van a ver la película del zorro y por tomar un atajo, pues obviamente presentan una situación que para Bruce Wayne, el pequeño Bruce Wayne, lo marcó de por vida, que es justamente la muerte de sus papás y justamente el collar de perlas cayendo, ¿no? En toda la calle. Entonces, la psicóloga... ¿Iban a ver el zorro, la de Douglas Fairbanks? Sí. Qué buen zorro Douglas Fairbanks. Justamente la paciente de Perla es justamente como el detonante y hay un momento donde una de las psicólogas confronta a Batman con un test de Rogers, justamente, como diciéndole gatillo, pistola, padre, muerte. No, pare ahí, yo no quiero saber más. Doctora, muchas gracias por la terapia, pero yo sigo mi camino, no me moleste, por favor, no me joropie, yo estoy bien, yo estoy normal. Pero mentiras, ahí lo que empezó fue a crear también como ese quiebre. Y Batman constantemente nombra mucho a Jesús. Y este Jesús es más bien como un símbolo de renacimiento, ¿no? Y digamos Morrison lo toma... No me imagino Batman, uno de estos grandes paramilitares de la historia del cómic, hablando de Jesus. No logro atar la referencia. Por eso te digo que es un spin-off, o sea, nada que ver. Nada que ver, porque menciona a Jesus como 5 veces en todo el cómic. Todo el tiempo, Jesus. Entonces uno dice, ok, aquí hay algo importante en esa repetición y es justamente porque es como el dios de la fertilidad y es justamente como ese renacimiento, como esa simbología de volver a renacer como persona, ¿no? Y cuando Batman va avanzando dentro de la historia, pues obviamente llega un punto donde, digamos, el Guasón le dice, el juego termina a medianoche. Y el reto es, si sobrevives una noche en el asilo, yo te dejo libre. Si no, te quedas conmigo de por vida. Y pues yo soy un gran compañero. Y Batman no quiere eso, ¿no? Entonces, sobre todo con este Guasón extraño. Exacto. Y además que le coge el rabo y es así todo como... ¿Qué tantas posibilidades hay de que todo Arkham Asylum sea una alucinación de Batman? Es una, digamos, correcta interpretación, porque en algún momento, inclusive uno de los oponentes le dice, finalmente creo que esto es una gran mente. Creo que nos están soñando en este momento y todo el sueño pertenece a Batman. Batman está soñando en ese momento. Ahí es justamente cuando ya digamos que llega la última prueba y es cuando le vuelven otra vez la moneda a Harvey y Harvey tiene que tomar la decisión final de Batman, ¿se queda o se va?
Entonces es así como tipo El Origen. Ajá. ¿No? Así queda como el Y queda continuará. Continuará. Entonces, es un cierre interesante para esta obra y que justamente termina con la carta de Thoth, de Anubis, ¿no? Y la luna. Básicamente como diciendo que se transforma como que Batman al parecer sí logró encontrar ese cierre. Al parecer. Al parecer. No hay continuaciones de Arkham Asylum. Esto nunca fue para ningún lado. No hay peli. O sea, digamos que lo que vino después son como paralelas, son como obras paralelas que obviamente pues si hay un videojuego que es, digamos, Arkham Asylum, pero no tiene nada que ver con la obra de Morrison. O sea, básicamente es otra cosa muy distinta, al igual que también han sacado otras historias de Arkham Asylum, pero ninguna que sea continuación de esta obra. No. Nada que ver. Y además que, digamos, en su momento fue la más exitosa al punto que hicieron una gira por todo Estados Unidos haciendo firmas y autógrafos y todo el cuento. Y Dave McKean ganó notoriedad como ilustrador en ese momento. Y Snyder nunca ha dicho, ay, quiero hacer Arkham Asylum. No, menos mal que no. Nah. Ni se le ocurre. Pues las cosas pueden pasar, uno nunca sabe qué tal. Bueno. Ay, es que sería bonito para poner a Gal Gadot también en Arkham Asylum. No, ahí sí que venga Perro Loco Hopkins y cojas ahí, y bueno, en fin. Y es así como de cierta forma termina esta reseña, este resumen de esta gran obra que recomendamos en este canal para que por favor la degusten, la puedan conseguir. Y de esta forma pues actualmente hay unas ediciones que se llaman Pocket de DC Comics que son asequibles, que se pueden conseguir en cualquier distribuidora de cómics acá hay en Colombia o en pronto en la próxima Filbo que llegue. Capaz, y uno sin plata. Pucha, Preciso. me agarró la Filbo sin plata. Pero nada, no importa porque ustedes nos van a ver, nos van a dar like, van a tocar la campanita, se van a suscribir, suscríbanse al TikTok, suscríbanse al Instagram, suscríbanse al Spotify, suscríbanse a todo, a ver si logramos recuperar algo de la inversión que, o sea, no me gasté la plata en fiestas, no. Fue una dura inversión. Entonces queremos mandarle un saludo muy grande a quienes nos comentan y nos likean, que esta semana fueron Miriam, Antonio Miranda, Sergio Amaya, Juan Rafo, Iván Amamba, Carlos Chavarría, Juan Ramón Vera Rodríguez, Sergio Amaya. Un abrazo, muchísimas gracias por sus comentarios, los leemos mucho y de verdad, mire, se les quiere. Y todo este video fue falso, solo ocurrió en mi imaginación. Sí, todo fue un sueño. Una alucinación.